Canadá, nuestra vasta y a menudo subestimada nación, parece bastante tranquila a simple vista, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si los capítulos más significativos de su historia los escribieron personas obligadas a operar en la sombra? Imaginen un Canadá donde las historias más sonadas son solo ruido de fondo, mientras que los verdaderos artífices de su destino son aquellos a quienes nadie presta atención. Entre 1880 y 1950, un puñado de familias de refugiados judíos, expulsados de Europa por la persecución y una voluntad casi sobrehumana de sobrevivir, pisaron suelo canadiense. Llegaron huyendo de los peregrinos del Holocausto sin absolutamente nada. Sin inglés. Sin diner. Sin comité de bienvenida. Solo con la ropa que llevaban puesta y los traumáticos recuerdos de lo que habían dejado atrás. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojo, estas familias no solo forjaron una vida, diseñaron silenciosamente el tejido mismo de nuestra sociedad. Y sus bisnietos no solo tienen éxito, son los poderosos silenciosos que controlan la comida de tu plato, las noticias de tu teléfono y el paisaje urbano de cada gran ciudad. Nunca has votado por ello. Probablemente no conozcas sus nombres, pero han financiado discretamente la mitad de las campañas políticas de las que has oído hablar. No se trata solo de ganar diner, se trata de forjar una nación desde la sombra. Así que abróchate el cinturón porque estamos a punto de contar los 5 clanes extraordinarios que no solo sobrevivieron a Canadá. Fundamentalmente, lo construyeron. Nuestra historia comienza con Samuel Bronman, un nombre que resuena en la historia canadiense, aunque quizás no tan fuerte como debería. La saga Bronman es una clase magistral de cómo convertir la persecución en poder. Imagínate esto. 1889 Selker. Manito. Un niño de 6 años. Samuel. Baja de un tren. Con los bolsillos vacíos. Su marcado acento yiddi. Cargando con el peso de una familia judía que huye de los violentos peregrinos de Besavi. De esos humildes comienzos. Surgiría un titán. Su familia intentó con la agricultura. Pero Samuel era un emprendedor nato, detectando oportunidades donde otros veían dificultades. A principios del siglo X, la familia se había mudado al negocio Houtele, donde descubrieron un negocio secundario lucrativo, la venta de licores. Esta fue la semilla. Sin embargo, el verdadero ingenio de Samuel floreció durante la prohibición. Mientras otros veían una prohibición, Samuel vio una oportunidad de arbitraje. Para 192. Transformó una modesta operación de whisky por correo en Seagro, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de la destilería más grande del planeta. Su estrategia fue legendaria. Desde la orilla canadiense del río Detroit, particularmente alrededor de Windsor, los sueros se convirtieron en un salvavidas para los estadounidenses sedientos. Cajas de fino whisky canadiense se desvanecían en intrincadas redes que fluían hacia el sur, hacia los áridos Estados Unidos. Cuando Estados Unidos finalmente derogó la prohibición en 193. Sorghum estaba perfectamente posicionado. Mientras las destilerías estadounidenses se apresuraban a reiniciar, la compañía de Bronman contaba con vastas reservas y una marca consolidada. Las acciones de la compañía se dispararon y, con el capital recién obtenido, Seager comenzó a comprar propiedades inmobiliarias de primera en Montreal, afianzando su posición en el corazón de la economía de la ciudad. Pero el verdadero truco de Samuel Bronnerman no era solo ganar diner, era como lo conservaba. Su mantra era simple: reinvertir cada centavo antes de que el gobierno pudiera descubrir que era un holding. Esta filosofía dio origen a A&P Investment, un nombre tan deliberadamente soso que pocos se molestaron en abrir sus archivos. Sin embargo, tras esa fachada se escondía un imperio colosal. Más de 200 filiales, incluyendo un estudio de Hollywood, Universal Studio, y un gigante químico, SMP era un agujero negro financiero, absorbiendo beneficios y diversificando discretamente la influencia de la familia. La segunda generación, Charles y Edgar, dividió el imperio. Charles, conocido por su profundo compromiso con la filantropía, se hizo cargo de las obras benéficas. Edgar,
con una vena más extravagante. E. Compró Universal Studio. S. Los resultados son profundos. S. La familia Bronner financia Birthright Israel. L. Un programa que ha conectado a cientos de miles de jóvenes judíos con su herencia. A. Y fue fundamental en la construcción de la magnífica Sala Sinfónica de Montreal. L. Incluso AE. A. La familia recauda regalías de las películas que ves en streaming esta noche. E. El resultado net. O. Una dinastía que comenzó con un niño judío ruso que huía de la persecución. N. Ahora canaliza alrededor de $2.500 millones en riqueza líquida. A. Además de fundaciones que poseen otros $1.800 millones. S. Su legado no se limita a las bebidas espirituosas. S. Se trata de una familia que construyó un imperio entendiendo tanto el mercado como el arte de la influencia perdurable. E. A continuación, N. Nos adentramos en una historia de profunda fe y resiliencia forjada en el fuego del Holocaust. O. Los 5 hermanos del Reichsmann. N. Paul. L. Albert. T. Ralph. H. Louis y Edvard. D. Escaparon de la Hungría ocupada por los nazis y llegaron a Montreal en 195. 0. Desembarcaron prácticamente sin nada más que su fe inquebrantable y una extraordinaria ética de trabajo. O. Su incursión inicial en el comercio canadiense fue de lo más humilde, vendiendo bombillas a domicilio. O. Fue un trabajo duro. O. Pero les enseñó el valor del trabajo duro y del mercado canadiense. E. Sin embargo. O. Lo que realmente distinguió a los Reichsmann fue su inquebrantable fe judía ortodoxa. A. No se trataba solo de una convicción personal. L. Era la base de su imperio empresarial. L. La ley judía ortodoxa prohíbe trabajar en Sabbat desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. O. La competencia lo veía como una desventaja. A. Los Reichsmann lo veían como tiempo libre. E. Un periodo sagrado para la reflexión. N. La familia. Y. Fundamentalmente. E. Para pensar en gran. E. Mientras otros trabajaban. N. Ellos elaboraban estrategia. S. Ideaban proyectos que trascendían lo mundano. Para 1970. Estos sueños se fusionaron en Olympia en York, una inmobiliaria que pronto redefiniría los paisajes urbanos. Su primera apuesta audaz fue comprar un hoyo a medio construir en el suelo de Toronto. Lo transformaron en First Canadian Place, que se convirtió en el rascacielos más alto de Canadá. Su visión se extendió entonces al otro lado del Atlántico hasta Canary Wharf, un ambicioso proyecto para transformar unos docklands abandonados en un nuevo centro financiero para la ciudad. En su apogeo, Olympia y York controlaban un asombroso 8% de todo el espacio de oficinas británico. Una hazaña asombrosa para una familia que aún vivía en la misma modesta casa adosada en Toronto. Entonces llegó 1992. El mercado inmobiliario global se desplomó. Canary Wharf no pudo pagar sus deudas y el imperio se derrumbó. Los medios de comunicación declararon la ruina de los Reichsmann. Una advertencia sobre la arrogancia, pero se equivocaron. Con una paciencia casi bíblica, los Reichsmann se aferraron a los activos inmobiliarios subyacentes. Esperaron. Durante 20 largos años. Esperaron. Luego, poco a poco, comenzaron a reurbanizar. Hoy, esos terrenos albergan prósperos condominios y centros de datos. Su valor neto visible puede ser de solo 2 a 3 mil millones de dólares, pero muchos de sus fideicomisos son privados, y gran parte de su riqueza está vinculada a arrendamientos de tierras a largo plazo de 99 años, lo que los prepara para el próximo ciclo económico. La lección es clara: si posees tierra en los códigos postales correctos, podrías perderlo todo, pero nunca pierdes realmente la tierra en sí. La historia de David Azrieli es quizás el testimonio más profundo de la voluntad indomable de un sobreviviente judío. David, un sobreviviente de Auschwitz y los horrores del Holocausto, llegó a Halifax en 1951. Bajó de la pasarela con una maleta, nada de inglés y las cicatrices indelebles de su pasado. No era solo un inmigrante, era un símbolo viviente de desafío contra el capítulo más oscuro del siglo XX. Sus primeros días fueron una lucha, vendiendo camisas puerta a puerta, aprendiendo los entresijos de un nuevo país. Empezó a pequeña escala, construyendo centros comerciales. Luego se graduó a subdivisiones enteras. Para la década de 1980, su compañía controlaba la asombrosa mitad del espacio comercial suburbano de Montreal, un dominio silencioso que pocos realmente comprendieron. Pero el genio de David Azrieli estaba en la estrategia. En lugar de cotizar su empresa en Canadá, constituyó el grupo Azrieli en Israel.
transformándola en la mayor inmobiliaria de la Bolsa de Valores de Tel Aviv, manteniendo astutamente su sede en Montreal. Los ingeniosos tratados fiscales entre Canadá e Israel permitieron que los dividendos regresaran prácticamente libres de impuestos, una maniobra brillante que maximizó el patrimonio familiar. Su filantropía fue igualmente estratégica. La Fundación Azrieli, con activos que ahora suman $2.4 millones, es la mayor organización benéfica familiar de Canadá. Financia prácticamente todos los programas importantes de educación sobre el Holocausto en las escuelas canadienses, garantizando que las lecciones de la historia nunca se olviden. También financia a estudiantes de posgrado con la precisión de una firma de capital riesgo. También existe el Premio de Música Azrieli, que encarga obras clásicas sobre la historia judía interpretadas por orquestas canadienses, a veces incluso comprendedores de la bandera israelí. Es una poderosa fusión de cultura, recuerdo e identidad. Hoy, las hijas de David, Naomi Sharon y Dana Azrieli, comparten un patrimonio neto colectivo de $700 millones y sigue aumentando. Su mantra inmobiliario es simple pero profundo: compre rendimiento, aumente su altura y jamás venda la piedra angular. Pero no todas las dinastías canadienses se forjaron en el crisol de la persecución europea. Para comprender el panorama completo, recurrimos a una familia cuya historia es claramente canadiense. Los McCain no huían de los programas, estaban, a la manera muy canadiense, escapando del aburrimiento en Florenceville, Nuevo Brunswick. Este pequeño pueblo en el corazón de la región de la Papa fue donde los hermanos Harrison y Wallace decidieron forjar su destino. Era el año 1956. Con poco más que una corazonada y un préstamo de $50,000 a cambio de campos de papas que nadie más quería, se embarcaron en una aventura que revolucionaría la industria alimentaria mundial. Su visión fue pura genialidad. ¿Y si pudieras preferir congelar rápidamente y embolsar papas fritas? Cada restaurante, cafetería y hogar podría convertirse en tu franquicia, sirviendo papas fritas perfectamente consistentes sin complicaciones. Esto no era solo un producto, era un cambio de paradigma. Para 1970, McCain's Food había pasado de ser una pequeña empresa local a convertirse en el mayor proveedor de papas fritas del mundo. Su estrategia de crecimiento consistía en construir plantas junto a granjas que nadie más compraría. Se aventuraron en zonas agrícolas remotas, como Idaho, Manitoba y los Fenlands de Inglaterra, lugares donde la tierra era barata y abundaban las papas. Se integraron en las economías locales, incentivando a menudo a los ayuntamientos con la promesa de miles de empleos. Esta relación simbiótica garantizó un suministro constante de materias primas y consolidó su posición en comunidades ignoradas por las grandes corporaciones. La tercera generación de McCains llevó a cabo una de las mayores maniobras de capital privado en la historia de Canadá. Vendieron una participación del 40% a Berkshire Hathaway, el gigante inversor de Warren Buffett. Esto generó una enorme entrada de capital y un poderoso sello de aprobación. Fundamentalmente, la familia estructuró el acuerdo para privatizar los dividendos, conservando puestos en la junta directiva y el control estratégico. Hoy en día, los productos de McCains se encuentran en más de 150 países, y como las patatas fritas necesitan ketchup, poseen una de las mayores explotaciones de tomates de invernadero de Marruecos. Aunque su valoración exacta es opaca, los analistas estiman el patrimonio del clan en más de $800 millones. Y aquí va un extra encantador. Muchos de ellos siguen viviendo en la pequeña Florenceville, un pueblo con literalmente 0 semáforos. Nuestra última historia nos trae otra historia de inmigrantes por excelencia, esta vez de Italia, que corre paralela a las sagas de refugiados. José Pisaputo, un inmigrante siciliano, llegó a Montreal en 1950. Al igual que los refugiados judíos que llegaron antes y después de él, se enfrentó a obstáculos inmediatos. No podía conseguir crédito, una situación común para los recién llegados, pero José P. era ingenioso. Cambió su bicicleta por una pálida de leche usada. Con esa pálida y un impulso feroz, empezó a hacer queso cortado en su bañera. Antes del amanecer de cada día, pedaleaba su bicicleta, ahora cargada de queso fresco, haciendo repartos a familias italo-canadienses hambrientas de saborear su tierra natal. Este humilde comienzo floreció rápidamente. Para 1954, abrió su primera pequeña tienda. Para 1970, Saputo había construido la planta de mozzarella más grande de Canadá.
Pero GEPI se expandía estratégicamente. Durante los temores separatistas de Quebec de las décadas de 1970 y 1980, mientras otros entraban en pánico y vendían activos a precios de liquidación, José vio una oportunidad. Astutamente compró a la competencia a precios de ganga, mostrando una calma notable y un ojo para el valor a largo plazo. Sin embargo, la verdadera jugada maestra de la familia Saputo llegó cuando Canadá desreguló sus cuotas lácteas. Saputo presionó brillantemente para intercambiar cuotas de importación. La estrategia fue ingeniosa, permitir que el cheddar canadiense se exportara globalmente y, a cambio, importar quesos especiales de la UE de alto valor. Esto creó una especie de monopolio circular que controlaba tanto la producción nacional como la importación de productos extranjeros de primera calidad. Hoy, Saputo Inc. es una potencia láctea mundial, que opera más de 60 plantas en los 5 continentes. La familia aún mantiene un férreo control, controlando el 42% del capital en circulación y votando el 60% de las acciones a través de una estructura accionarial de doble clase. El patrimonio neto familiar se estima en unos 11.000 millones. Y aquí va un dato curioso. Cada rebanada de queso de Pizza Hut en Norteamérica aún lleva su cultivo bacteriano patentado. Entonces, ¿qué ajetreo familiar te sorprende más? ¿El alcohol de contrabando, el imperio de las patatas congeladas o el queso de bañera? Deja el nombre en los comentarios. Marcaré la historia más disparatada. Has escuchado sus historias individuales, pero cuando te centras en las dinastías judías, los Bronin, los Reichman y los Azrieli, surge un patrón distintivo. Es un manual de supervivencia y éxito forjado frente a un trauma histórico. Primero, todos comenzaron con el profundo trauma de la persecución y sin ninguna red de seguridad, huyendo de los pogroms, escapando del holocausto. Cuando has mirado al abismo, el riesgo empresarial parece trivial. ¿Qué más tienes que perder? Esta inherente comodidad con el riesgo les permitió hacer apuestas audaces que otros jamás se atreverían. En segundo lugar, eligieron industrias que nadie glamoroso quería. Licores durante la prohibición, centros comerciales. Estos solían ser sectores de bajo margen, con mucha mano de obra o socialmente estigmatizados, pero precisamente por ser ignorados, ofrecían inmensas oportunidades de consolidación, lejos de las miradas indiscretas de la competencia dominante. En tercer lugar, su estrategia financiera era implacable, reinvertir cada centavo antes de que Ottawa siquiera pensara en redactar nuevas normas fiscales. Comprendieron que la liquidez era peligrosa, que los activos eran lo más importante, y cuando llegaron las nuevas normas fiscales, ya estaban un paso por delante, diversificando mediante estructuras complejas que mantenían su riqueza fuera del alcance de las arcas del gobierno. En cuarto lugar, dominaron el arte del anonimato, mantuvieron el nombre familiar alejado de los activos ostentosos, prefiriendo operar a través de empresas fantasma y fideicomisos. No se trataba solo de privacidad, se trataba de protección. Los hacía más difíciles de perseguir, más difíciles de grabar y más difíciles de escrutar. En quinto lugar, comprendieron el poder del parentesco y la comunidad. Para las familias judías, esto a menudo significaba casarse dentro de la fe y construir redes insulares de confianza absoluta. Los primos formaban parte de las juntas directivas, creando una red impenetrable de lealtad que mantenía el control firmemente dentro de la familia. En sexto lugar, la filantropía fue una estrategia magistral para familias como los Bronin y los Azraeli. Era una forma de recuperar su narrativa, financiando la educación sobre el Holocausto y programas como Birthright Israel. Les proporcionaba respetabilidad y acceso político, a la vez que utilizaban fundaciones con ventajas fiscales para preservar la riqueza durante generaciones. Finalmente, enseñaron a la siguiente generación la humildad pública, inculcaron un sentido de logro discreto y aversión a la ostentación. ¿Por qué? Porque si los medios y el público persiguen a los últimos tecnólogos, no los están mirando. Este perfil bajo deliberado garantizaba que su verdadero poder permaneciera oculto. Entonces, ¿cuál es el legado de estos discretos imperios judíos en el Canadá actual? ¿Se han preguntado alguna vez por qué Canadá, a diferencia de Estados Unidos, nunca tuvo una era de desmantelamiento masivo de monopolios al estilo Rockefeller? La respuesta reside en parte en el manual perfeccionado por estas familias. Entendían la política canadiense a la perfección. El dinero de Bronin impulsó discretamente campañas liberales, mientras que las donaciones de Reichman y Azraeli sentaron bases para think tanks conservadores.
Al financiar a ambos bandos, se aseguraron de que ningún partido importante se atreviera a tocar las fuentes de su riqueza. Como resultado, ningún partido político importante se atreve a limitar seriamente las acciones de clase dual controladas por familias. El mismo mecanismo que permite a familias como los Saputo controlar vastas corporaciones con una participación minoritaria. Esta ventaja estructural, mantenida discretamente, es un elemento fundamental de su poder perdurable. Mientras tanto, sus fundaciones financian universidades de todo el país, y en esas universidades, encontrará departamentos de economía que, quizás no por casualidad, rara vez enseñan a fondo sobre las lagunas legales del impuesto al patrimonio o las intrincadas estructuras fiduciarias de las que dependen estas mismas familias. El efecto cotidiano de su silenciosa arquitectura de poder es omnipresente. El cheque de su plan de pensiones de Canadá está indexado a las propiedades que ellos mismos han desarrollado o poseen. Su factura del supermercado cubre sus márgenes, ya sea el queso o las papas fritas congeladas. Su aplicación de noticias publica anuncios en las propiedades que poseen. No puede pasar un día en Canadá sin contribuir, de alguna manera, a sus flujos de caja. Están entretejidos en la estructura misma de nuestra economía, a menudo invisibles, siempre impactantes. ¿Crees que me perdí una dinastía? Dime quién debería estar entre los 5 primeros y por qué. El mejor argumento se menciona en el siguiente video. Desde un barril de whisky contrabandeado por un refugiado que huía de los pogroms hasta los relucientes horizontes de Londres construidos por los hijos de sobrevivientes del Holocausto. Desde una humilde bañera de queso hasta un imperio global de papas fritas en expansión. Estas familias no solo se enriquecieron, hicieron algo mucho más profundo. Reescribieron silenciosamente el código operativo de todo un país. Todo mientras se mantenían educada y deliberadamente fuera del foco de atención. Demuestran que no necesitas un nombre famoso ni un perfil público para dominar la arquitectura de la vida cotidiana. Lo que necesitas es una sincronización impecable, la audacia inquebrantable de un sobreviviente y el arte magistral de permanecer completamente aburrido en el papel. La próxima vez que revises titulares, tomes una bebida o muerdas una papa frita perfectamente crujiente, recuerda esto: la historia más ruidosa, la que realmente moldea nuestro mundo, suele ser susurrada por las fortunas más silenciosas. Si esta historia te cambió la vida en Canadá, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con ese amigo que todavía cree que las mayores fortunas aquí pertenecen a los jugadores de hockey. Tenemos más historias ocultas cada semana, así que toca la campanita y no te pierdas la próxima.